cobarde sinvergüenza. Le subieron el sueldo para qué, para pegarle a profesionales de la salud. Cobarde, venga, cobarde sinvergüenza. El 18 de junio, unas 100 trabajadoras de la salud cortan el puente Pueyrredón. Pasaron 18 meses de la pandemia del COVID-19 y más de 600 trabajadores fallecieron en el sector salud. La precariedad en el trabajo y los salarios de pobreza continúan a pesar de los aplausos. Bueno, estamos acá en vivo con Betty, que es enfermera. Betty, contanos por qué estás acá. Estamos acá pidiendo un aumento salarial, nos tratan como esenciales y somos descartables para el gobierno de la renta de Kicillof. Bueno, se sigue organizando la columna de trabajadores de la salud, como nos ha comentado recién una enfermera. Más de 500 trabajadores han fallecido en este contexto de crisis sanitaria. Además de las reivindicaciones salariales, los trabajadores se han decidido a realizar este corte en el puente Pueyrredón. Nosotros lamentablemente tenemos alrededor de 3 o 4 fallecidos, entre ellos médicos y enfermeros. La última fallecida es Patricia Santos Torres, que ha pedido su licencia por enfermedad, se la negaron, entonces continuó trabajando y bueno, lamentablemente hoy falleció y lamentamos la pérdida de ella y alrededor de 1000 colegas más en todo el país. Y por eso hoy en día estamos acá protestando, no solamente porque nos han mandado a todos los que somos de riesgo a trabajar, sino que las condiciones son pésimas. Estamos cortando en este momento después de 65 días de acampe y el gobierno no le dio importancia. Entonces, bueno, estamos llegando a esta instancia a tener que cortar porque nos tratan como administrativos y realmente somos profesionales. Según el gobierno dice que nosotros no entramos en la carrera porque no somos profesionales, los médicos sí. Nosotros cuando estamos a la par del médico luchando en el hospital, en todos lados, con los pacientes. Y encima el sueldo nuestro es muy debajo de la canasta familiar. No puede ser que estemos trabajando, arriesgando nuestra vida por 40.000 pesos, cuando sabemos que la canasta familiar es de 67.000 pesos. Para el mediodía, los prefectos triplican a las trabajadoras. Hay bronca y cansancio. Las imágenes de los muertos de la primera línea acompañan la protesta. Las fuerzas de seguridad golpean y desplazan la concentración que intenta subir al puente. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Tiene la palabra el diputado Ritondo. Presidente, para pedirle también un aplauso, como hacen todos los argentinos cada noche a las 9 de la noche, a todos los trabajadores de la salud que están en primera línea de la trinchera en esta pandemia en la Argentina. Agradeciendo todo el trabajo que están realizando los médicos, el personal de salud, de manera simbólica en este hospital. No son aplausos en un estadio ni en un teatro. Son aplausos que apuntan a las guardias de los hospitales, a los consultorios, a los lugares donde en una terapia intensiva se juega la vida. María, gracias por tu tiempo. Quiero hacer hincapié en el hecho de que él estaba trabajando y atendió a un paciente de coronavirus sin tener el protocolo a mano y sin que desde las autoridades le dijeran que estaba atendiendo a un infectado. ¿Es así?
Silvio era un enfermero que amaba su vocación. Llegaba a su domicilio a las 11 de la noche, se ponía las botas, se cambiaba, se ponía su calzado respectivo para ir a trabajar y después, bueno, seguía rumbo a su trabajo. Se dedicó a la salud por su madre era enfermera también. Silvio Cufré es el primer trabajador de la salud en morir por COVID-19. Silvio tenía 3 trabajos para alcanzar un sueldo digno. Vivía en una casilla con sus 7 hijos. 3 lugares a veces llegó a trabajar. ¿A trabajar en 3 lugares? Sí, laburaba en la salita de acá de Alejandro Cor, después laburaba en el hospital de San Vicente, partido de San Vicente, que somos nosotros, y en la clínica Instituto Privado de Brase, que fue donde perdió la vida él. Me llaman de nuevo, ya cuando me suena el teléfono y veo que era la clínica, viste cuando vos decís algo malo, sí era algo malo. Y sí, y bueno, vengo, le digo a ella, bueno, nada, te quedás helado, porque yo pensé que salía. Pero ya te decían que lo tenían que estar moviendo. Moverlo para que respire, que no puede ya respirar. Dice que vivían en esa precaria casa, no daba para, o comías, claro, o comías o nada, o compraba ladrillo. Claro. Me cuentan historias que te queda la sangre helada de las cosas que te cuentan. El acampe que hicieron, los maltratos como les pegan cuando hacen manifestaciones, porque piden un sueldo digno. Los diputados ganan dinerales, como yo hoy le dije a una diputada, usted porque está sentada en una silla está muy cómoda, le digo, no tiene las necesidades de ustedes pasan por otro lado, las de mi hermana no pasan por, mi hermana con 16.000 pesos, ¿cómo hace para vivir? Y yo lo único que digo es que porque Silvio fue el primer enfermero, porque si hubiera sido el segundo, mi hermana no tiene nada, como no tiene compañeros de él, que hoy en día me cuentan historias que no tienen nada. Entonces, al ser el primero, como que, y no les queda otra que decir, bueno, vamos a darle a esta hincha coco que tanto rompe por la hermana y los sobrinos. En el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, sus trabajadoras denunciaron en reiteradas oportunidades las condiciones de riesgo laboral. 5 trabajadores perdieron la vida en la primera línea. La primera compañera que se enfermó fue Marister. Y así comenzaron de a poco. Marister es la primera fallecida. Marister es la primera fallecida del hospital. Una incertidumbre, no sabíamos, digamos, en ese momento qué más nos iba a pasar. Y hoy mirándolo, digamos, hacia atrás, digamos, todo lo que nos pasó. Digamos, porque nos pasó la muerte de compañeras, nos pasó la enfermedad de nosotros, nos pasó la enfermedad de nuestros hijos, y así continuamente. Realmente nos pasó una tormenta por encima. Gandulfo ya veníamos reclamando la necesidad de enfermeros. En ese tiempo habíamos hablado con el director de hospitales, que eran 80 enfermeros, antes de la pandemia. Ellos habían asumido el año pasado, en enero, habíamos estado hablando con el director de hospital en la necesidad del hospital Gandulfo. Y te imaginas que vino la pandemia, ya venían con un faltante, realmente entramos en un colapso con el asunto de los trabajadores, de las trabajadoras. Los primeros tiempos fueron de miedo, de no saber a qué nos íbamos a exponer, de saber que estábamos solos, que no nos apoyaba nadie, no teníamos, los equipos que teníamos de protección eran una tela de cebolla, que en ese momento no nos explicamos tampoco cómo no nos contagiamos, porque era mucha la cantidad de pacientes que había, era prácticamente todo el hospital lleno de COVID. Empezaron, no solo fallecieron las compañeras, sino que nos empezamos a contagiar. No era solo nosotros, sino que encima contagiamos a nuestros familiares. Así que se volvió a reclamar el recurso humano, que era fundamental. Si antes trabajabas con 10 pacientes en una situación que no era de pandemia, ahora trabajabas con la misma cantidad,
pero tenías 3 veces el doble de trabajo. En el hospital había un faltante histórico de 80 enfermeras y creo que si hoy no me equivoco debe haber el mismo o más. Porque si bien el trabajo sigue saliendo, como siempre, no han nombrado recursos humanos del ministerio, se ha precarizado el trabajo de enfermería peor de lo que estaba porque han mandado becarios, sin vacaciones, sin francos. El año pasado hasta nos habían levantado los francos compensatorios, nos hacían trabajar 6 por 1, 6 días trabajábamos, 1 día de descanso por el faltante de gente. Y yo me contagié en agosto del año pasado y es el día de hoy que no puedo volver a trabajar porque a mí el COVID me hizo un enfisema en el pulmón derecho y por mi edad tampoco me permiten volver a trabajar. Nos ilusionamos, mejor dicho, que esto podía cambiar, podía tener un cambio, pero evidentemente había un cartelito en el país que decía de la pandemia o salimos buenos o nos convertimos en peores. Evidentemente esto dejó al descubierto lo que siempre fue el sistema de salud pública. No hay respuesta de ningún lado, de ningún lado. Nosotros hemos estado en marcha, convocando compañeros, tratando de cortar el puente Pueyrredón o de juntarnos con el resto de los hospitales, porque no le pasa esto nada más que al Hospital Gandolfo. Es a toda la Argentina. Entonces como hay un desgano también, un desgano entre los compañeros, en donde hace un rato estábamos hablando con ellos, en donde este aumento que nos llega de sueldo y digamos, al final éramos tantos los héroes, no éramos héroes de nada, en ningún momento fuimos a entender, nos mandaron en la primera línea, así sin nada, a morir en la batalla. Entonces, ni reconocimiento en ese momento, ni en este momento también. Así que los trabajadores de salud totalmente abandonados y desganados. Desganados, dolidos, no podemos, si éramos 4 o 5 en una guardia, nos teníamos que turnar para ir a la cocina a tomar un mate, ahora cada uno con su mate, todo te cambia. La parte emocional es un montón no poder darte un abrazo con un compañero. Queremos subir al puente porque en este país, de la única manera que podemos expresar la situación que estamos viviendo, es cortando el puente y subiendo y teniendo la posibilidad de que los medios de comunicación nos vengan a preguntar qué está pasando en los hospitales. Y en los hospitales nos cagamos de hambre, nuestro sueldo es miserable, la mayoría de nuestras compañeras y compañeros tenemos que tener 2 o 3 trabajos, tenemos familia. Durante todo el año lo que han hecho es reducir el presupuesto para los hospitales, nos han bajado el sueldo, no tenemos las condiciones, elementos suficientes como para atender en condiciones dignas a nuestros pacientes y sobre todas las cosas no han tenido una política sanitaria coherente para combatir la pandemia, han destinado todos los recursos del país para pagar la deuda, para cubrir a los sanatorios privados, les están pagando a los sueldos de los sanatorios privados el 50% con el presupuesto público y a nosotros nos mantienen el salario congelado. ¿Se entiende? Es mentira que las clínicas privadas, que los sanatorios no está ayudando al Estado, están pagando desde que empezó la pandemia el 50% de los salarios que tendrían que estar pagando las prepagas, las más grandes incluso, las más ricas. Swiss Médicas y todo eso tienen presupuesto del Estado que les paga el 50% de los salarios y a nosotros nos congela. Queremos decir todo eso y que nos escuchen.